Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Espera, voy a ajustar la Corbatelli. Linda la Corbatelli. Una vieja amiga italiana. ¿Qué dice, Natale? Muy bien, ¿cómo le van, Bon? ¿Todo bien? Qué lindo Italia. Muy Esta bien. era otra época. Otra época. Sí. Esas corbatas son muy italianas, ¿no? Es italiana. Claro. Parla italiano. Me imagino. Pensar de la seda y la seda italiana. Pasa que la seda... Usted sabía, Gustavo, que don Marco Polo fue a la China solamente para buscar La, seda. la para que ruta tenga de la esta corbata. seda. La famosa Totalmente. ruta de la seda. La ruta de la seda. ¿Qué haces? ¿Cómo está, Horacio? ¿Cuántas corbatas tenés? No, No muchas, es, no, porque... es 1, 2, 3, 25. No, entre menos de 10. ¿Lindas? ¿Las elegiste vos? ¿Te las regalaron? Algunas sí, otras no. Otras he recibido regalos. Epa. Acá había un vocero, Vocero. el de vocero corta. del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, cuyo nombre era Jacinto Aibur, Claro. que loco, coleccionaba ¿cómo? corbatas. Uy, espera, deja de presentar los títulos, lo conocí Sí. mucho a Jacinto. Bueno, y Don Lastirini, ni te Sí. cuento. Títulos de diputado televisión, vamos. Ahí estamos. Hoy es jueves 27 de marzo y la Comisión de Minería. La exposición sobre emprendimientos en provincias argentinas mineras. Todo un tema, ¿eh? Para poner un recuadro y estar atento. Títulos de diputado televisión. El dictamen de la Comisión de Salud. El proyecto para declarar la emergencia en discapacidad o capacidades diferentes. Diputado televisión. Y avanzamos. Ahí estamos. Nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado Juan Brugge, o Brugge, sería lo correcto con esa diéresis, nuevo presidente de la asociación. Estamos hablando derecho parlamentario. Ahí va. Muy bien, y aquí estamos, para pensar en voz alta. A ver, muchachos, me cuentan agenda, ida y vuelta y vemos cómo avanzamos. Agenda de la Cámara de Diputados, lo mencionábamos hace un rato. La Comisión de Legislación Penal tiene confirmada una reunión para ya... ¿Qué No debiera me quiero tratar la equivocar en el comisión? horario. ¿Qué debiera tratar la Comisión de Legislación Penal? Legislación del trabajo. Del 10:30, el día martes 1 de abril, es la única que está... No, perdón. La de previsión social también está. Exactamente. Legislación abre la semana Yo digo, a las 10 estamos en para... abril, en vísperas Ya de estamos abril. es- Estamos en, digo, la Comisión de Legislación Laboral, si coincidiría con el 1 de mayo, sería casi un chiste. No, Pero bueno, primero todo de eso- abril, ¿dije mayo? No, la pensé yo. Ah, cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad es una ¿Qué modificación significaría todo a eso? leyes de trabajo. ¿Qué Viene significaría todo impulsando Martín Tetadas, diputado radical, eso? Ajá. la agenda de la reforma sindical y discutir las diversas las asignaciones que los trabajadores están obligados a hacer a los sindicatos. Tiene que ver Entendí. con la idea esta de Son los aportes. democratización sindical. Son los ¿Te aportes. Es acordás decir, en que- vez de aportar, yo soy UOCRA y en vez de trabajo en la construcción, tercer andamio. que no sean En vez de compulsivos. aportarlo ahí, yo quiero elegir otro lado. Sí, Y la pongo ahí. Se ha que sea discutido- voluntario. Sí, se ha discutido durante todo el año pasado. ¿Y Martín, a qué conclusión lo- llegaron? A ninguna. Ah, interesante. Hubo acuerdo, si se quiere, el oficialismo no lo puso como prioridad en su momento al tema y quedó en soledad esta Hablando esta ayer síntesis de del radicalismo. soledad, ayer fue la concentración de los jubilados, día histórico el miércoles, pero, digo, sobre todo los canales, otros canales, no estoy hablando de Diputado TV, ayer una columna de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, vino a decir lo propio, y cuando vino a decir lo propio dijo, qué sé yo, en nuestro sector se perdieron tantos puestos de trabajo, no queremos tanta precariedad y queremos una política de industrialización. Todo eso se perdió en el relato, no solamente en la calle, sino en los estudios de televisión, contando, bueno, cortan la calle, dejan cortar la calle. Y no bastaba con que alguien extienda otra historia. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero como se va recortando, digo, en comunicación, las cosas que pasan, ¿no? ¿Y usted por dónde anda? Bueno, y el otro tema es previsión social, ¿no? Eso del 9. Es otra comisión importante porque ¿Y van qué a van a tratar tratar ahí?
Y está todo el tema de la reforma jubilatoria y en términos de lo que es la moratoria, ¿no? Sí, porque Pero eso no traje está liquidado. se ha finalizado el día 26 de marzo, si no me Sí, pero no equivoco. está definido. 23 el de tema marzo, ese. Incluso desde el Ejecutivo te dice, se terminó, no hay Se más terminó. moratoria. ¿Y entonces qué es lo que van a discutir? Van a discutir una nueva, por lo menos una parte de la oposición quiere discutir la creación de una nueva ley o qué se hace con esas personas que no llegan a los aportes de los 30 años. Hay distintas alternativas. Por ejemplo. Una que tenga la PUAM, que hoy es la pensión sí. universal, Sí. y además una compensación por cada año de aporte. Compensación por cada año de aporte. Si vos no tenés 30, pero tenés 20, bueno, Ya te recibís la comprendí. PUAM y además un 1,5%. Sí, pero hay algo interesante, incluso, disculpen si hablo en primera persona, no es ser autorreferencial, pero cuando yo fui a jubilarme, diferentes empresas, incluso eran del Estado, ahora se privatizaron, como por ejemplo hoy es Telefe, pero antes era Canal 11. ¿No es cierto, Luisito? Vos lo sabés. Luis es uno de nuestros directores. No aportaron. El Estado no aportó. Se lo comieron. Yo fui con un paquete así de... Fuiste tranquilo. Todas mis... porque antes no había tanta virtualidad. Entonces vos cobrabas en un papel que se convertía en un sobre, Claro. te ponían la plata adentro y acá estaba el detalle. Tirititi, tirititi, tiritero. Entonces yo me lo guardé cuando fui con la caja. No existía. Sí, usted trabajó, pero acá no están los aportes. A Magoya, porque hoy Telefe no es claro. Canal 11. Hoy hay Está en el posibilidades, 11, claro. pero no es Telefe, es una empresa Sí. privada. Hoy hay posibilidades de seguirlo virtualmente y automáticamente uno se... Y no está. Hoy no. Y claro. yo te digo, hago una pregunta. ¿Qué cosa rara digo en esto de la comercialización frente a esta realidad? Claro que uno fue testigo de las propuestas de la jubilación privada, las famosas AFJP y todas esas cosas. Sí. Hoy no hay propuestas, incluso para alguien que quiera decidir hacer un aporte... Hay empresas privadas que tengan... O bancos, que hay en esa Claro. época. Iba, qué sé yo. No sé si la ley lo permite tampoco. No sé, a lo mejor la ley te lo bloquea. Eso. Claro, por eso digo. Qué sé yo, no deja de ser un ahorro, qué sé yo. El sistema brasileño es interesante. Contámelo, porque que no lo conozco. lo que hace es que tengan un aporte, acá es, ¿cuánto es el 11%, ¿no? Que uno aporta, ¿Qué? estimativamente, Algo más o menos. algunos rubros Sí, más algunos. o menos. Bueno, en Brasil vos tenés ese aporte básico para todo el mundo y después, si a vos te va bien un año, Sí, porque tenés un buen trabajo, un buen sueldo, claro. decís, bueno, yo quiero aumentar un poquito más este año mi Qué aporte. bueno, qué bueno. Entonces lo decidís vos. Claro, porque la calecita de la vida, más que una Entonces, eso calecita, se es va- una montaña claro. rusa. Y eso se va aumentando y va aumentando tu promedio. después. Claro, este año a lo mejor te contrataron de 2 lados diferentes, el año que viene 1, el otro 3, y todavía tenés un promedio. Claro, Pero dame la posibilidad de hacer ese promedio. claro. O el otro punto es, vos trabajaste en empleos muy buenos, bien remunerados Sí, durante claro. 20 años y los últimos 10 años no, Te jugaste. y tuviste un trabajo mediano ahí y entonces te baja todo. Claro, Sí, te baja. es el promedio último pues, son los trabajo. últimos 10 años. Bueno, de ninguna manera voy a hablar ahora en primera persona, pero estas cosas pasan en la vida. Llegó un momento donde, ¿qué pasó? Uy, qué bueno. Uy, ¿qué pasó? Vivimos en Argentina, Claro. donde hoy por hoy, incluso hoy, después incluso del anuncio del ministro de Economía, va a haber novedades. Vamos a ver qué dice el fondo, al menos se conoció hoy el monto que se está negociando. Pero digo, estas cosas, bueno, estas historias más o menos se conocen. Bueno, a ver, el diputado es Gualberto Allende, un hombre de San Juan, que habla minería y sus fundamentos. Lo escuchamos. Me parece que con las palabras del secretario pone muy en evidencia lo que significa esto de recorrer los distintos países del mundo hablando de las bondades de Argentina con respecto a estos minerales que son tan requeridos y se manifiesta en las importantes inversiones en cada una de las provincias. Creo que estamos viviendo un momento muy particular. Yo quiero traerte, Luis, en aquel encuentro del Día de la Minería en Córdoba, cuando vos hacías referencia a cómo ha cambiado
la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es Capital Federal, que siempre fue muy reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla perfectamente cuidando el ambiente y demás, ¿no? Vos hablabas de un porcentaje sumamente importante y creo que eso tiene que ver mucho también con las decisiones de los gobiernos provinciales, apostar fuerte, trabajar con las comunidades y que debemos entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la cordillera no tenemos plan B si no hacemos minería. Acá están representadas provincias donde la actividad de la vitivinicultura es muy importante, pero también hay que remarcar lo que ha sucedido en los últimos años. Nos encontramos con una caída del consumo impresionante. Esto tiene que ver justamente que afecta la actividad económica, laboral y demás. Tenemos en el caso de Mendoza, que es la principal provincia vitivinícola, a pesar de que San Juan tenemos mejores vinos que el Mendoza, pero la caída del consumo es histórica en los últimos 20 años, la más pronunciada. Para tener una idea, el consumo a nivel global cayó el 7,5%, en la Argentina ha sido el 37,2%. Esto afecta directamente a nuestras provincias, ¿no? Y las economías regionales no alcanzan para cubrir esta caída que se ha producido. Entonces, nuestra esperanza está en la minería, ¿no? Por eso la decisión política de los gobiernos provinciales me parece que es fundamental. Bueno, ahí está don Allende diciendo lo propio, un hombre de San Juan, un hombre que sabe de qué se trata. El presidente de la Cámara de Diputados, don Martín Menem, entre otras historias, y sobre esta cuestión, opinó. Muchas gracias por la invitación, Gualberto. Luis, que lo he molestado durante un año y pico para empezar a conocer algunos detalles que tiene la industria. No, vengo de una provincia minera, pero no, porque tiene mucho potencial en términos de minería, pero no conozco el rubro. Vengo, como saben, del sector privado, pero hay cuestiones que tienen muchísimas particularidades, como la minería. Y veo, bueno, acá representadas la mayoría de las provincias, Catamarca, bueno, La Rioja, bueno, Nancy de San Juan, Gualberto, José Peluc, trabajamos juntos en nuestro bloque, Licho, Mendoza, en fin, Jujuy, Colo. Agradezco y celebro esta reunión de comisión que, como decía el señor secretario, están juntos el sector público y el sector privado. Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. Y, o sea que está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo, ¿no? Vienen las empresas y entierran muchísimo dinero y empiezan a ver los frutos no menos o no antes de los 5 años. Este dato no es menor y hago un pequeño aparte en esta cuestión. El RIGI, famoso RIGI que salió dentro de la ley de base de este régimen, más allá de lo importante que es para la industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos. Viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generar condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales. O sea, lejos de incentivar o de seducir a los capitales durante mucho tiempo, la Argentina los ha ahuyentado. Y esto sigue pasando en algunas provincias. Yo, como parte de un gobierno que tiene 1 año y 3 meses a cargo la Argentina,
el mensaje es: tratemos de trabajar conjuntamente, articulada y coordinadamente, municipios, provincias y nación, en pos de lograr la mayor cantidad de inversiones en nuestro país, que nos está mirando literalmente el mundo. Son los mensajes que llegan desde todos los sectores vinculados a lo que es minería y oil and gas también, pero bueno, hoy estamos en el tema minería. Son fabulosos. Tenemos una oportunidad, digamos, inédita para la historia de nuestro país, de dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita el mundo de los minerales. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, pues son ellos los que van a generar trabajo, van a generar regalías y van a generar mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos, más allá de que no todas las provincias son mineras. Tenemos que hacernos el propósito de lograr condiciones permanentes y sustentables para que aquel que quiera venir a invertir en la Argentina sepa cuáles son las condiciones y que no se las vamos a cambiar a mitad de camino como hizo la Argentina durante los últimos 20 años, que modificaba las reglas todos los años, más allá de las condiciones macroeconómicas que han sido bastante desfavorables. Así que celebro esta reunión, le agradezco de nuevo a Gualberto, al secretario por estar, a todos los diputados, a José que me ha insistido permanentemente. Yo vengo de otra reunión, suspendí para poder estar presente hoy. Muchas gracias por esto y que sigamos con este tipo de reuniones en pos de articular mejores políticas para obtener mejores resultados y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, ahí está planteando el presidente de la Cámara la oportunidad, no solo de la minería, sino de un mundo en esto de las ofertas y las demandas. Las ofertas y las demandas de energía, de otros valores, de minerales. Qué cosa histórica, ¿no? Qué cosa histórica. Uno dice, la revolución industrial, el siglo XX, vos que sos profesor de historia, ¿cuándo arranca la revolución industrial? Con el carbón, las máquinas. Y Primera revolución industrial. ¿Cómo puede ser que todas esas islas de pronto dominaron el mundo? Más allá de lo que hicieron con el mundo. La revolución industrial, la máquina, el vapor, el carbón, y le encontraron la vuelta. En una isla como la del Reino Unido, ¿no? Exactamente a eso me refiero. Exacto, primera revolución industrial. La segunda es, quien lleva la batuta es Alemania, con el tren, ferrocarril. Claro. Plenamente. ¿Te acordás que en la década del 80 estaba Toffler, que había escrito un libro que era La tercera ola? Esto que estamos viviendo ahora, la tercera ola, esta hora de la virtualidad, que en realidad el señor Hobbes y otros señores más te dicen tutti frutti. Bueno, con las placas de minería que preparaste... Bueno, dale, a propósito de los testimonios que escuchamos recién, la Comisión de Minería tuvo esa reunión, una reunión informativa, una reunión que convocó a empresarios de la minería, por supuesto, y a funcionarios de diferentes provincias que estuvieron en la Cámara de Diputados para dar testimonio justamente de cuál es la situación actual en cada una de las provincias. En líneas generales se expuso el interés del Gobierno Nacional en promover al sector. Esto un poco lo planteó después en esa aparición inédita, ¿no? Porque no es muy común que un presidente de la Cámara de Diputados aparezca en una comisión, es poco usual, pero bueno, Martín Menem se hizo presente ahí en forma espontánea. Obviamente es un hombre que también viene de provincias que están vinculadas con la minería, razón por la cual también estableció esta idea de fijar el interés, o planteó que hay un interés del Gobierno Nacional en promover al sector minero, tanto en el privado como el sector público, ¿no? Bueno, después habló también el presidente de la Cámara de Diputados de las cuestiones que tienen que ver con el RIGI,
los beneficios del RIGI, el régimen para promover inversiones, el régimen para promover todo tipo de desarrollos industriales. Esto es un poco también de lo que se habló. Hubo coincidencias en el potencial también que tiene en cuestión de minería la Argentina. Estamos hablando de uno de los principales productores de minería a nivel mundial, junto con Australia, junto con Chile, con Bolivia. Y se habló mucho de esto. Se habló también del tema ambiental. Algunos de los funcionarios de medio ambiente de provincias como Jujuy o Salta que estuvieron presentes hablaron también sobre los resguardos por el impacto ambiental que tiene que tomarse en cuenta también como un mecanismo de atracción de inversiones. Aquellos países que tienen minería y que no cuidan el medio ambiente, las empresas mineras no les resulta atractivo porque obviamente es muy riesgoso en términos de perjuicios que puedan tener a nivel judicial en un futuro si no hay un cuidado del medio ambiente. De esto se habló también en la comisión y ahí vemos algunos de los testimonios que se presentaron. Uno de ellos, el de Luis Lucero, que es secretario de Minería de la Nación, quien dijo: estamos haciendo un trabajo realmente federal, viviendo tiempos que nos tienen que entusiasmar, donde el esfuerzo de todos es de todos y no podemos desaprovechar el momento que atraviesa la minería argentina. Otra de las definiciones, bueno, ahí tenemos a Martín Menem, presidente de Cámara de Diputados, quien dijo en este encuentro con funcionarios y empresarios vinculados con la minería, que nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. O sea, está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo. Definiciones entonces que veíamos ahí de lo que fue la Comisión de Minería en una reunión informativa. Reunión informativa quiere decir que no tiene ningún carácter declarativo o interés en aprobar algún proyecto de ley, pero que es importante porque se escucharon voces de todos los sectores vinculados con el tema minería. Horacio. Bueno, de acuerdo. Cuando regresemos, tenemos el documento y el testimonio no solo del ministro de Economía, sino vamos a referirnos. Y cuando regresemos, ¿qué preparaste? Vamos a hablar del debate que se viene por la moratoria previsional. Bueno, vamos y venimos. Estamos en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Dale. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya cumplió 1 año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política?
Muy bien, aquí estamos en Diputado TV. Antes de arrancar, le doy tiempo incluso para que el VHS o el beta entretente. Hoy estuve trabajando con VHS y beta en casa. Ahí recuerdo saber cómo pudo rearmar mi agenda y archivo. Hoy habló el ministro de Economía, Caputo, haciendo un anuncio a propósito y a partir del número que se estaría negociando con el Fondo Monetario para poder ir tranquilizando algunos compromisos que tiene la República Argentina. Y entre otras cosas, el ministro Caputo dijo: el monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bien, ahí están las palabras del ministro de Economía. Me hace referencia al profesor Di Natale, que también el propio presidente, Milei, dijo lo propio. Claro, habló posteriormente que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente dijo que no habrá devaluación, descartó cualquier tipo de devaluación. Bueno, hoy los papeles en el exterior argentinos, cuando me refiero a papeles, estoy hablando de bonos y otras cosas, de acciones argentinas, fueron, como dicen, up, down, up. Exactamente. Y a su vez, el presidente dijo que hablar de tipo de cambio es irrelevante. Ratificó que el acuerdo que se va a cerrar con el fondo es por 20.000 millones de dólares y acusó al kirchnerismo de promover un golpe. Claro, porque hoy en la mañana, a través de Instagram y de Twitter, la expresidenta Cristina, en esta cosa coloquial, hizo un ida y vuelta a propósito de... Y entonces... ¿Sabes que el ministro Caputo en otro pasaje de este discurso que dio hoy temprano se refirió a las cartas que le mandaron los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, a ver, ¿qué pasó? A eso hizo referencia a Caputo cuando dijo intentos desestabilizadores. Claro. A esas cartas que Caputo dijo no habían generado... No a los comunicados de hoy en este diálogo Milei, virtual. creo que en su entrevista Milei sí hizo referencia a Cristina. Milei se refirió a Cristina Kirchner, concretamente dijo que está nerviosa porque sabe que va a ir presa. Entonces ahora quiere quemar las naves. Pero el tema de lo que hicieron algunos bloques parlamentarios como Unión por la Patria con alertando al FMI que el mecanismo... Alertando al FMI. Sí, alertando que ellos, en caso de... Resumido, ¿no? En caso de ser gobierno, van a desconocer la deuda por el mecanismo que eligió el gobierno de hacerlo por DNU, ¿no? Eso le dice... Esas son las cartas que envió... al fondo. La oposición, obviamente. Eso Caputo dijo hoy. Son intentos de la oposición por parte de intentos desestabilizadores. Claro, porque lo último que yo leí también del fondo, no sé si también a través de la señora Georgieva, es que concedían lo que iban a conceder siempre y cuando el Poder Legislativo o la Cámara de Representantes, en este caso diputados y senadores, convalidaban o estaban de acuerdo. Entonces, lo que vos decís es que hoy el presidente o el propio ministro... El ministro acusaron a la oposición de intentar desestabilizar obstaculizarlo. el problema económico con estas cartas. Con estos intentos de interferir con la FMI. Funciona de hace mucho tiempo. ¿Qué cosa la palabra carta? Una carta, sí. Son digitales hoy en día. Naturalmente. Sí. Bueno, lo que no se conocen todavía son más detalles, ¿no? ¿Cuánto, cómo, dónde? Claro. Cómo, cuándo, dónde y la 5W, ¿no? Y sobre todo los condicionamientos que habría que... ¿Y a cambio de qué? Exacto. ¿A cambio de qué? Exacto. Bueno, ¿qué preparaste entonces? ¿Vamos a otra cosa? Volvemos a la agenda legislativa. Por favor. Si te parece. Sí, claro. Ya tiene fecha para el 9 de abril la Comisión de Previsión Social y Seguridad. El tema es la moratoria, que el día 23 de marzo venció
el plazo para adherirse a la última moratoria que fue votada hace unos años por este Congreso. En su momento el proyecto no fue de moratoria, pero así es conocida, ¿no? Fue Plan de Pago de Deuda Previsional, un proyecto que fue impulsado en su momento por la senadora de la Cámpora, Anabel Fernández Agasti, por el sector de la Cámpora, y que recibió el apoyo de lo que era el Frente de Todos y terminó sancionándose. Venció este 23 de marzo y aquellos que no llegan a los 30 años de aporte no tienen posibilidad ya de pagar o entrar a algún régimen para completar esos faltantes. Miércoles 9 de abril, como decíamos, faltan 2 semanas. Se reúne la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Agenda propuesta por la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que es de la UCR. La UCR que conduce Rodrigo de Loredo, desde la provincia de Córdoba. Y es una señal porque la convocatoria salió casi al mismo tiempo que la sesión pedida por Unión por la Patria para tratar los temas previsionales se quedaba sin quórum por apenas 5 diputados. Es decir, fue un golpe para la oposición que no consiguió el quórum, llegó a 124 diputados sentados, pero quedó bastante cerca de poder alcanzarlo y sumó esta convocatoria de parte de la UCR para empezar a discutir el tema en comisiones. ¿Qué proyectos hay que buscan una alternativa a esto? Extensión de la moratoria, es decir, el pago de deuda provisional, la última ley sancionada por el Congreso. Nicolás Descaño y Vanina Biasi proponen extensión por 2 años de este proyecto. Unión por la Patria tiene 2 proyectos mínimo, 2 proyectos en línea similar. Uno que, al igual que la izquierda, prorroga por 2 años, este de Leopoldo Moró, y otro que lo hace por 10 años. Es decir, que esté vigente la moratoria en los mismos términos que hasta el 23 de marzo por 10 años más. Este lo encabezó la diputada por el peronismo de la ciudad, Gisela Marciota. Pero hay otro proyecto que es una alternativa distinta a la prórroga del esquema actual, el esquema que estuvo vigente hasta esta semana de moratoria, que es una prestación proporcional por reconocimiento al esfuerzo contributivo. Esto sería el título del proyecto, prestación proporcional. Empieza a aparecer otra idea, más allá del pago de una deuda provisional, sino la idea de que haya una prestación que sea proporcional a los años de aporte que registra cada jubilado. Aquellas personas que tengan aportes entre 10 y 29 años pueden acceder a una haber previsional y se hace la siguiente cuenta. El 70% de la prestación básica universal más un adicional del 1,5% por cada año de aportes. Esto es para que no queden todos en una misma situación. Sí, aquellos que aportaron 1 o 2 años y el que aportó 28 o 29 sin completar los 30 años hoy están en una situación similar que reciben la PUAM. La que es lo que queda vigente a partir del 23 de mayo para los que no tienen aportes, está vigente la PUAM, que es Pensión Universal para Adulto Mayor. Es un 80% del haber mínimo de un jubilado. Si no alcanza a la mínima. Además, el proyecto de proporcionalidad es de la diputada Daña Tabela, propone bajar la edad en la que se accede a la PUAM para mujeres de 65 a 60 años. Estas son algunas de las diferencias que tiene la PUAM. Primero, que cobras un 80% de lo que es la mínima, y además que las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años para poder cobrarla. Estas son diferencias a los que quedan atados los jubilados a partir del 3 de marzo. Esto es lo que se va a empezar a discutir en la Comisión de Previsión el día 9 de abril. Falta un rato para que comience esa discusión y después habrá que ver el proceso de acuerdo, de consenso entre los diputados. Es un tema sensible, es un tema que tiene muchos proyectos, que entre los bloques hay propuestas alternativas. Aparece como una solución intermedia lo que propone la diputada Diana Tabela. Nicolás Mazol, de Encuentro Federal, también tiene una propuesta similar.
Hay que ver si Unión por la Patria está de acuerdo con esta posibilidad y no con lo que ha presentado hasta ahora, que es prorrogar la moratoria en los términos en lo que ha venido funcionando y que ha sido sancionada en los distintos gobiernos en el que estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner. Veremos, esto es uno de los temas que desafía al oficialismo, que a comienzo de año tuvo que negar que vaya a proponer en este año legislativo una reforma del sistema previsional. Es uno de los temas que el gobierno ha cruzado y ha resaltado que no era el objetivo principal para este año, que primero está decisiva o que tiene la idea de que hay que discutir también una reforma laboral en el marco de la discusión previsional, y esto ha quedado en la cancha de la oposición y la posibilidad o no de que consigan acuerdos para que avance. Bueno, la vida va. ¿Qué hora estamos? Ah, van a ser menos 20. De agenda estamos. Sí, ¿Hay algún invitado en especial que esté está previsto? convocada también, hablábamos de legislación de trabajo, ya está en cartelera para la semana que viene, jueves 3 de abril, un día después del feriado, porque el miércoles 2 de abril, feriado inamovible por la gesta de Malvinas. Derechos Humanos y Garantía, presidenta de la comisión Sabrina Ahmechet, y vuelve... Claro, pues el año pasado estaba Yasky ahí, ¿no? Sí. En el gobierno del Frente de Todos estaba Yasky. Y ahora está la señora Ahmechet. Ahmechet del PRO. Ha hecho diversas reuniones con el tema 7 de octubre, sí. el atentado terrorista en... Sí. Y ha puesto también mucho énfasis sobre el tema pandemia y esas cosas. Exactamente. Sí. Van a estar recibiendo a Karina Engelbert, ciudadana argentina que estuvo secuestrada por Hamas. Ajá. En la Franja de Gaza. Hoy hubo a la mañana una detención en Nueva York de una ciudadana turca en plena vía pública. 6 hombres que dijeron ser de la policía. Esta mujer de nacionalidad turca, reitero, había publicado en algún diario comunitario una nota pro-palestina y la detuvieron hoy a la mañana en la vía pública. ¿Qué sé yo? Cosas de la dinámica ideológica en la vida. Bueno, ¿qué más? Mencionaste el 2 de abril. ¿Va a haber algún acto aquí? Va a haber un acto en la Plaza San Martín, el cenotafio. El cenotafio. Que está... Vos conocés Washington. Vos conocés Washington. Sí. El cenotafio que hay por... Arlington. Vamos a contarle a de quién estamos hablando. Arlington es el cementerio, uno de los cementerios más grandes o el cementerio más importante. Sí. Conviene decir, un cementerio es un cementerio. Pero ahí, además de estar enterrado el asesinado John Fitzgerald Kennedy, una de las cosas que más me impresionó a mí, digo, qué sé yo, tiene diferentes planicies y molduras, las cruces blancas, miles. Vietnam. Todas las guerras. Incluso Vietnam, tenés la guerra del 14, la Segunda Guerra, la invasión a Corea, Vietnam. Y todas esas cruces representan muchachos entre 18 y 20 años que fueron a la guerra. Entonces, eso es Arlington. Entonces, como no es solamente cruces, hay un cenotafio. Hay un cenotafio. Bueno, en el caso donde están los nombres de todos. Claro, en el caso de Malvinas, porque aparte muchos de los soldados de Malvinas están enterrados en Malvinas. Así es. ¿No? Con lo cual, pero bueno, va a haber un acto ahí. Exactamente, ahí va a estar el presidente de la Nación. Y seguramente no esté invitada Villarruel. Victoria Villarruel. Fuerte eso, ¿eh? Tiene una relación con Malvinas, ¿no? Su padre. Por supuesto, su padre. Sí, su padre estuvo fuerte, digo, en esto de marcar las diferencias gubernamentales. Sí, claro. Sí, bueno, porque... ahora, el año pasado estuvieron juntos. Arriba del tanque y todas esas cosas. En un desfile. Claro. El tanque. En el desfile militar. Claro, sí, en el desfile. Exactamente, esa foto arriba del tanque. Sí, el tanque, la bandera, todas esas cosas. Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. Pero bueno, va a haber un... Porque la ve incluso en diferentes canales, la escuché a la diputada Lemoyne referirse a Villarroel. También sabemos que hora más, hora menos, tienen que definirse
las dietas de los senadores, en un país donde... Sí, los pliegos de los jueces de la Corte. No se va a definir el tema de las dietas. Porque, digo, va a haber polémica. Donde no hay un no peso, va a haber definición. No va a haber definición. ¿Cómo lo van a resolver? El 1 de abril cae el congelamiento. El Senado tiene... ¿Son 9 millones de pesos, puede ser? Pasan a cobrar 9 millones de pesos. Digo, es una desproporción Hoy un gigante. diputado gana, si no me equivoco, cercano a 5. Es decir, un senador pasaría a cobrar el doble. Eso es una polémica. A ver, cae diputado... el congelamiento y automáticamente se otorga el aumento. Estamos hablando... cae el congelamiento que se habían... Digo, para el resto de los empleados de las cámaras. Sí, se cae un congelamiento que se habían autoimpuesto los senadores, le habían pedido a la vicepresidenta que decretara. Volviendo a la interna... Yo hoy estuve en el Senado y los senadores dicen, nosotros no ya está. El único que se opone es el juez. No van a volver a hacer, por lo menos de momento, no van a volver a pedir un congelamiento. Esto debería tratarse en el recinto, en todo caso, en la primera sesión. Es el 3 de abril, pero esa sesión está únicamente pedida a los efectos de discutir los pliegos de los 2 jueces de la Corte. Vamos a los pliegos. ¿Qué pasa con el tema de la Corte? ¿Cómo está tironeado eso? Hoy la principal incertidumbre es el quórum para habilitar esa sesión. Tiene que conseguir 37 senadores, 34 tiene Unión por la Patria y habría, uno entiende, las sumas de Martín Lustó, que firmó el dictamen para rechazar al hijo y a Mansilla, la larretista Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, que también está en la misma línea que Lustó. Tal cual. Está el senador Pablo Blanco de Tierra del Fuego Radical, que ya dijo abiertamente que él rechaza los 2 pliegos. Ahí ya estarían las 37 voluntades para sentarse. El ruido está en Unión por la Patria, el peronismo y qué hacen algunos gobernadores, si acompañan o no al resto, si hay unidad en el peronismo. Lo último que por lo menos pude averiguar es que cuentan a todos en el quórum en Unión por la Patria. Es decir, debería haber alguna filtración en el peronismo para que... se maneja también por lo que pasa en el Patria, ¿no? Espacio donde, además de trabajar Cristina, que se generan algunas cosas. ¿Qué opina Patria? El sector de Cristina está decidido en el rechazo. Ahí no hay dudas. Hasta cierto punto hubo dudas con el tema del hijo, hubo una senadora muy cercana a ella que acompañó el dictamen, pero al momento de aparecer el decreto, las dudas desaparecieron. Digo, estoy pensando, las causas que tiene Cristina, ¿dependen de esa corte? ¿De esa nueva corte? La causa que de vialidad, sí. Hay una causa que fue a la corte. Ese es el tema. Claro. Ese es el problema es que en esta especulación, si Unión por la Patria acompañara al hijo porque creería que va a tener una posición más benévola con la expresidenta, ex vicepresidenta, aún así la mayoría de los cinco que hay en la Corte no le alcanzaría para... Claro. Ya comprendí. Hay una mayoría automática de 3 votos que igual estarían en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, por eso la propuesta siempre del kirchnerismo fue discutir la conformación de la Corte y no tanto los nombres. Por eso. Y cambiar... Ampliarla. Poner más nombres. Por eso querían 9. Claro. Volver a la época previa a Menem, ¿no? Claro. De Carlos Saúl. O discutir los 2 nombres. Ahora, repasando los números, Marcos, entonces el oficialismo para esta sesión, suponiendo que hay quórum, ¿cuántos números tendría entonces? Ahí empieza la discusión de con qué número se rechaza. Recordemos, se requieren los 2/3 de los presentes para aprobar un pliego de un magistrado para la Corte Suprema. De los presentes, 25 te da el tercio que te rechaza el pliego. Esos números son bastante posibles para la oposición que quisiera rechazar los pliegos. Conseguir el tercio, por eso digo que el problema es el quórum y no tanto los votos para rechazarlo, porque una vez habilitada la sesión, puesto en consideración el acuerdo para que el hijo o García Mansilla queden confirmados como miembros de la Corte Suprema con el acuerdo del Senado, con 25 votos estarías negando la posibilidad de los 2/3 al pliego. Bueno,
Complicada Qué día, situación. ¿no? Sí, Qué claro. días, qué días. Esa va a ser la semana que viene. Qué días. Después de Malvinas, ¿Cuánto ¿no? tiempo me queda, director productor? 3 minutos. Bueno, ¿hay visitas internacionales que vos siempre manejás el tema de las comisiones? Esa- No, no, por ahora. por ahora no, por ahora. No por ahora. Tampoco hay algún viaje presidencial previsto. Por el No, el momento. presidente tenía previsto el viaje a Israel, lo suspendió. Israel y España, que se suspendió. Queda pendiente el de Israel, por supuesto. Sí. Dialogó ayer con Macron. Es Sí, lo vi. interesante eso. ¿Para qué habló con Macron? Y Macron, por supuesto, porque Macron habló también de minerales. Habló de minerales, habló de apoyo a la Argentina. Recordemos que Francia es un actor clave en el Claro. Fondo Monetario Internacional. Bueno, Lo por frena en el voto, dicen Será que por eso. frena la resistencia que tenía el director que representa a Alemania. Entonces ese diálogo con Macron parece ser que fue un diálogo... Fue mano a mano. Sí, un diálogo telefónico mano a mano, donde a pesar de las diferencias ideológicas que tienen, Milei le agradeció mucho todo el El respaldo apoyo. a la Argentina, ¿no? Es decir, que es una pieza fundamental en el Fondo Monetario. Totalmente. Hoy es junto con Trump, Mirá vos. son piezas Bueno, fundamentales. ¿te acordás que se habían encontrado Trump y Macron Exactamente. Sí. en el Palacio Bueno, coincidieron Eliseo? también Trump y Macron ¿Conoce el Palacio con el tema Eliseo? usted? Ucrania. ¿Conoce el Palacio Eliseo? Sí, señora. Estuvimos ahí con el viaje de Alberto Fernández. ¿Es lindo? No, eso no lo conozco. Sí, es muy bonito. Estuvimos con el amigo Mauro Federico Ah, mira. y varios colegas más. Data pura. Data pura. Claro. El Palacio Eliseo. Usted vio que la municipalidad en París se parece mucho en su fachada, naturalmente, a nuestro Ministerio de Educación, Sí, en la al calle Pisurno. Pisurno. Palacio Pisurno. Bueno, el Palacio Pisurno tiene muchos edificios de la Argentina A la arquitectura. Hay construcción española, Todo Avenida Avenida de Mayo, Mayo, exactamente. Plaza Francia, todo lo que sea Recoleta. Mucho francés, Es y Francia. después- Es Francia. El edificio de aquí, el Congreso de la Nación, ¿A qué se bueno, Casa romano. Rosada, todo italiano. Eso todo es italiano. arquitecto italiano. Yo digo, cuando uno va italiano, al Capitolio, que uno también ha tenido la oportunidad, tiene algunos rasgos. Bueno, luego de la Revolución le quedó en La Habana un modelo de Capitolio un poco más pequeño. Sí. Bueno, todo esto no se lo cobro, señor productor. Es por añadidura Por el mismo anécdotas precio. de la vida. Chau. Gusto, gracias. Gracias. Un gusto. Y bueno, no te vayas, estás en Diputado TV. Muchas gracias por acompañarnos.